de empezar, quisiera exponer, quizás la mayoría de personas ya hayan visto el video de la República Dominicana, para que haya una comprensión de la potencialidad que tiene este tema de la energía de los GANs. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Jorge, ¿le puedo corregir un ¿Sí? momentito? Y discúlpeme, no es República Dominicana, fue en Dominica. La Porque hay una Dominica. Ya confusión entiendo. entre República Dominicana y el huracán, ¿no? Que pasó, pero no fue aquí, porque yo estoy en República Dominicana, fue en Dominica. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que aquí estamos viendo es el huerto de Tom Salas, que se ve muy exuberante, incluso se puede notar que ninguna hoja está picada, eh, todo está completamente vivo, no hay ninguna clase de afectación en el cultivo, y él se desplaza a lo largo del huerto hasta llegar al límite del huerto donde se observa claramente la destrucción provocada por el huracán, que en la práctica no dejó ninguna hoja en pie en el bosque que está fuera del huerto. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de un domo de protección energética que inclusive lleva a proteger de los desastres naturales. Él habla de vientos sobre 200 pies, vientos muy fuertes que afectaron la zona, y como está demostrando, pues, y se ven en cada una de las plantas, estas se ven completamente vivas, con hojas completamente sanas. These are the birds that I was telling Caroline about. We've got pineapple, Chardon Benny, that's mulberry, that's moringa, Chinese cabbage, it's aubergine, spinach, that helps that bird to stay intact. Perdón, parece que el anterior video no mostraba esa parte referente a Chardon Benny, that's mulberry, moringa, Chinese cabbage, it's aubergine, spinach,
plasma. That helps that bed to stay intact through the hurricane. We don't know for sure, but maybe. ¿Hay algún problema con relación al video que está publicado? Pero en el video que se subió en el grupo, se observa claramente que el Don Salas se dirige hacia afuera del huerto y todo está completamente asolado por el huracán, mientras que en el huerto no se produjo ningún tipo de afectación. Ahora vamos a hablar sobre el tema relacionado con las semillas. Un momentito. Dentro de estas enseñanzas, el manejo de las semillas con los GANs y sus efectos positivos de la energía en el proceso de germinación de las semillas. Debemos entender previamente que la semilla en sí mismo es una primera fuente de energía donde se almacena toda la información genética de una planta, incluido su proceso de evolución natural. Entonces, algunos experimentos que se han realizado en diferentes partes del mundo con la aplicación del agua de lavado de los nanogases sobre las semillas han dado efectos que en algún momento incluso fueron inesperados porque pudieron, por ejemplo, recuperar la información original de las semillas modificadas genéticamente. Quiere decir que la modificación genética creada prácticamente fue eliminada y las semillas recuperaron su información original natural antes de haber sido intervenidas por los procesos de laboratorio en los cuales intervienen la modificación genética de los organismos. Entonces, en esta clase vamos a tener un entendimiento de lo que son las semillas desde la perspectiva del plasma, qué son las semillas como origen, y entender los experimentos que se han demostrado a través del uso de los plasmas en la germinación de las semillas. Ya hemos reiterado tantas veces, al parecer existe un buen entendimiento, sobre todo, digamos, para las personas de acá que no han estado muy familiarizadas con estos términos, de que lo que estamos tratando son con campos de energía y específicamente con los campos de energía de los GANs. Y al evaluar estos efectos en varias semillas, podemos tanto almacenarlas, mejorando las propiedades por el aporte de los campos de energía. Y el experimento que se llevó a cabo se hicieron con todos estas semillas para determinar los efectos luego de que se produzca un proceso de enjagüe de las semillas con el agua de los GANs. Como consecuencia de la aplicación del GANs de dióxido de carbón, dióxido de cobre, zinc, metilo, mezcla de GANs, el agua
Mar Gans y también Comormus. Entonces usaron estos 6 tipos de GANs para las pruebas. También se usó diferentes periodos de tiempo, es decir, las semillas en unos casos estuvieron expuestas al campo de energía 1 día, 5 días, 10 días. Y se colocó una pequeña cantidad de GANs que se observan acá en el frasco, y el frasco se llenó con el agua y se puso en el tubo de ensayo. Hay unos tubos de ensayo que están dentro del frasco, y las semillas estaban secas, expuestas a los campos de energía de los diferentes GANs que eran transmitidos a través del agua. Entonces, las distintas semillas y los distintos tipos de GANs, asimismo como los distintos periodos de tiempo, fueron registrados, y como consecuencia vamos a ver los efectos. Se sembró diferentes hileras, tanto tratadas como sin tratar, como grupos de control. Y una vez que están en los bancos de siembra, tan solo apenas un par de días después, este experimento se realizó en el año 2016, se pudo observar ya el efecto de la germinación y el rápido crecimiento entre la fecha de inicio a la fecha ya de toma del primer registro gráfico, como vemos a mano derecha. Luego el crecimiento ya en una fecha posterior, ya vemos plantas reales sumamente fijadas, juveniles, en un proceso ya de crecimiento. Todas las plantas están identificadas con sus etiquetas para determinar fechas, tipo, variedad, conforme se llevó a cabo el experimento. Y entonces aquí vemos los efectos con los GANs de agua de mar, cuando las semillas fueron expuestas 1 día. En el lado derecho vemos los efectos cuando fueron expuestas 5 días al GANs de óxido de cobre. Estamos viendo igualmente los efectos del gas de óxido de cobre y los de dióxido de carbono, ambos con periodos de 5 días de exposición. Acá vemos los efectos con el remojo en gas de óxido de zinc, y en ambos casos con 5 días. Acá vemos el sistema de hidroponía, ya una fecha posterior, ya las plantas en pleno proceso de crecimiento. Y en este caso, las plantas que fueron sembradas a distintas fechas, también las plantas que se plantaron en el sistema el mismo día, finalmente se cosecharon alrededor de 63 días desde el momento de la siembra. Es decir, un poco más de 2 meses. Tenemos otra vista a los 24 días de la siembra, y podemos observar el color, la altura, la tasa de crecimiento, el estado de salud del cultivo. Al momento de la cosecha, no habían diferencias significativas en cuanto a decrecimiento o deterioro de las plantas, dado que al estar alimentadas del
campo de energía, estas pudieron desarrollarse de una manera óptima. Entonces, las semillas expuestas a los campos de energía no muestran efectos o cambios que expresen que el cultivo tiende a ser afectado. Las semillas de este modo están diseñadas para protegerse y una vez que se agrega el agua puede atravesar y romper la cutícula, o sea, la capa protectora de la semilla, e iniciar el proceso de germinación y posterior desarrollo de la planta. En cierta forma, la semilla en sí misma es un nanomaterial, está compuesta por un nanorecubrimiento, el cual es posible fracturar con la presencia del agua. Y dada esta protección que tiene la semilla como la cutícula, muchas semillas pueden permanecer bajo circunstancias de muy buen almacenamiento, inactivas por muchos años hasta que encuentren las condiciones ideales para poder germinar. Pero cuando las semillas se empapan con el agua de GANS, estos campos de energía penetran a través de la capa protectora de la semilla y esto permite desbloquear el potencial de la semilla, es decir, permitirle a la semilla que pueda reproducir todo el programa que lleva dentro de sí mismo, entendiendo que el programa de cada planta es en sí mismo una manifestación de la energía correspondiente con la especie de cada planta. ¿Alguna pregunta al momento? Sí, quería hacerle una pregunta. La semilla antes de sembrarla, aunque hayan estado 5 días en contacto con los campos del plasma, aún así hay que tenerla en remojo antes de sembrarla. Bueno, el remojo tiene la particularidad de que va a romper la cutícula y por lo tanto va a acelerar el proceso de germinación. Entonces, siempre, incluso así no tenga el campo de energía de los GANs, siempre una semilla va a germinar mucho más rápido cuando ha sido sometida a un proceso en el cual está cerca de una fuente de agua. Quiere decir que la capa que le cubre va a ser debilitada y va a permitir la emergencia de su primer brote. Pero en el caso de al anexarle los campos de los GANs, ya va a adaptar dentro de su memoria los campos de protección. Por lo tanto, el crecimiento de las plantas va a ser sano, saludable y también abundante. Vale, es decir que... Continuamos. Sí, vale. ¿Sí? No, simplemente especificar que es conveniente que esté 5 días en contacto con los campos, ¿verdad? En esa parte hay que experimentar porque puede darse el caso que viene a resultar casi igual un día como 5. O sea, lo importante es que estés en contacto con los campos de energía. Vale. Quiere decir, pese a haber tenido más tiempo, al final el resultado va a ser que no se encuentran mayores diferencias. Entendido. Jorge, cuando una semilla
cuando la semilla, por ejemplo, toma moho, y yo la introduzco en el GANS, esto elimina esa parte negativa del moho, ¿no? Y le permite desarrollarse igualmente a la semilla. Sí es posible si la semilla no está seriamente afectada, que se recupere como vimos en el ejemplo, no sé, alguno de los compañeros de Argentina, que fue capaz de reproducir o volver a la vida una planta que ya estaba muerta, se puede decir, y volvió completamente a su vida vegetal productiva por el aporte de energía. Es posible que muchas semillas que estén con problemas de hongos, al menos en una primera etapa, puedan ser recuperadas porque los hongos son como bacterias, como microorganismos, ¿no? Y entonces esta energía es bacteriostática. Normalmente los campos de energía tienen funciones bacteriostáticas y por lo tanto los hongos no pueden proliferar. A más que las bacterias en términos generales tienen un ciclo de vida muy corto. En realidad son muy débiles. Por eso es que se pueden limpiar simplemente por el hecho de usar jabón o usar cualquier fuente de energía. Por lo tanto, finalmente, si existe un campo de energía, no solo que no van a poder proliferar, sino que van a terminar siendo eliminados porque el ciclo de vida de una bacteria no va más allá de 4 horas. Y una vez que se eliminan, ya no pueden reproducirse. Ok, muchas gracias. Otra preguntita. Bueno, Adelante. sí. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Sí, cómo no. El origen, tengo varias preguntas, pero una ya la respondió, me parece, que es la diferencia entre el tiempo de exposición al agua de Gans, si hubo diferencias de un día, 5 días o más días. Eso creo que lo respondió, que no había diferencia. Creo entender eso. Y después, la fuente de esas semillas, si son semillas transgénicas o si son semillas naturales. Ya, en el caso que estamos experimentando aquí es con semillas naturales, pero sí recordamos el hecho de la experiencia que se llevó a cabo en Ghana por el organismo de energía atómica de ese país con el caso de las energías modificadas genéticamente. En ese caso en particular, las semillas fueron colocadas en 2 recipientes. Las semillas no estaban en contacto directo con el agua de plasma, sino dentro de un recipiente seco, así como acá se vio las semillas dentro de un tubo de vidrio. Allá estaban dentro de una tineta que flotaba sobre el agua y el agua estaba plasmatizada. Como consecuencia de la influencia de los campos de energía, las semillas volvieron a su estado original. Es decir, que se borró la programación de modificación genética que se había implantado en las mismas. En ese caso, el tiempo de exposición, ¿cuál fue o cuál debe ser? Si sabe eso. Bueno, no estoy seguro, pero me parece que al menos fue 24 horas. Ok, sí. Bueno. Y en este experimento, ¿cuál es la diferencia entre las que estuvieron expuestas al campo de energía con las que no estuvieron? Si tiene que ver el crecimiento mayor o la rapidez de crecimiento, o cuáles fueron los parámetros.
Bueno, es obvio que tiene que haber un beneficio, entonces las plantas salen en un tiempo más corto, están listas para la cosecha, con mayor peso, mayor intensidad de color, mayor aroma. Es decir, la energía se manifiesta en la vitalidad, en la presentación de la planta, e incluso esas plantas, luego de haber sido cosechadas, normalmente tienen un periodo de más días de duración antes de entrar a un proceso de putrefacción, porque evidentemente como tienen más energía, entonces esas retrasan los procesos que generan la presencia de factores adversos, que son los que aceleran el proceso de descomposición de las plantas. Entonces, interviene en la fisiología del vegetal, aumentando la energía y por lo tanto prolongando su vida como un elemento útil. Perfecto. ¿Y no se analizó el valor nutricional? Bueno, yo entiendo que evidentemente el valor nutricional cuando existe más energía es mucho más alto, ¿no? Nosotros acá en Ecuador, por su propia ubicación geográfica y por ser un país andino y tropical a la vez, tenemos una riqueza hidrológica exuberante. Entonces, desde las montañas bajan aguas de primerísima calidad y a pesar de que no desarrollamos una alta tecnología, tenemos unas de las productividades más altas de América, con la particularidad de que como tenemos el sol que atraviesa centralmente nuestro espacio, todos nuestros productos son con mayor aroma, con mayor sabor, son diferentes a los que se dan similares en otras estaciones. Lógicamente, la relación entre la posición del país con respecto al sol es la que incrementa este campo de energía plasmática de manera natural. Otros países que están situados más lejos por su posición geográfica no pueden obtener de modo natural la misma intensidad en los productos tal cual como se obtienen acá en este país. Quedó muy Entonces, en claro. ese sentido, la energía influye en todos los aspectos y por lo tanto igual influye mientras más manifestación de aroma, de intensidad de color, de peso, mayor manifestación de energía y en consecuencia nutrición. Una pregunta, Jorge. ¿Es posible Muchas comerse gracias. todas las semillas? Veo que constantemente estamos comiendo semillas. No siempre depende, existen variedades que depende de las condiciones, existen variedades que pueden tener mucha toxina. La semilla con el paso del tiempo trata de defenderse justamente contra patógenos y entonces hay algunas semillas que empiezan a desarrollar elementos propios como toxinas para los patógenos, el momento en que van a echar raíces para asegurar la permanencia y germinación de las futuras plantas. Entonces, por lo tanto, para poder consumir hay que conocer bien qué tipo de semilla es y bajo qué condiciones se debería comer. Muchas veces el proceso de cocción puede superar todos esos inconvenientes. Listo. Gracias. Bueno, Gracias. vamos Me a quedó continuar. una pregunta. ¿El agua de riego
no utilizaron agua plasmática en ningún momento, o solamente el agua que usted mencionó? Sí, en lo posterior, estos experimentos se llevaron a cabo en Australia, en las condiciones de Australia Occidental del Sur, donde las 4 estaciones son el factor más adverso para el desarrollo de cultivos. Entonces se producen unos veranos muy cálidos y húmedos a la vez, entonces se produce la pudrición de las raíces y ahí se experimentó utilizando los campos de plasma de los GANs, pero no aplicados directamente. O sea, los GANs no fueron regados en el agua, sino colocados en unas botellas con tapa rosca, muy asegurados. Sin embargo, los campos de energía pasaron directamente al agua y de ese ambiente plasmatizado, entonces pudo superar todo el factor adverso derivado de la dificultad climatológica de esa zona. Entonces, en cierto modo, pues como se trata de un flujo, módulos que usaban 24,000 litros de agua para los cultivos hidropónicos, pues toda esta agua estaba completamente plasmatizada. Yo he encontrado, en base a detección de energía, que cuando se coloca un dispositivo energetizador del agua, no solamente se energetiza el agua que está pasando a través del núcleo energizante, sino que se energetiza incluso el agua que está por llegar. Quiere decir que el agua es un factor preponderante en todos los procesos, pero tiene, como decir, una enorme capacidad cuántica, que si uno está energizando el agua, por decirlo de algún otro modo, el agua vecina también se energetiza. Muchísimas gracias. Bueno, volviendo, Yo quería hacer una volviendo al tema. pregunta. Sí. Sí se puede. Cuando hablas de ahí el PDF que estabas diciendo, hablas de agua de GANs. ¿De cuáles GANs te refieres? No, a ver, entiendo, conoces el tema de los GANs y me estás Sí, preguntando qué tipos de GANs, ¿no? sí, claro. Sí, porque hay varios. Ya. Normalmente usamos el agua de lavado de los GANs y usamos 3 GANs, hasta 4 GANs básicos, que es el GANs de dióxido de carbono zinc, el dióxido de cobre y también el metilo. Ese normalmente son los 3 tipos de GANs que usamos. Hay personas que están usando también el GANs de agua de mar y también usan el Hormuz, como en este caso de este ejemplo. Ahora, en anteriores conversaciones que tuvimos en una charla anterior, Gianni de Rumanía explicó que de todo lo que él ha hecho, de todo lo que él ha experimentado, usando diferentes tipos de agricultura alternativa, lo que más le ha dado resultado siempre fue la agricultura plasmática, o sea, este tipo de agricultura. No quiere decir que las otras sean negativas. Lo que pasa es que la efectividad de esta agricultura es realmente extraordinaria en comparación con los otros tipos de agricultura que superan la agricultura convencional, pero que no llegan al éxito que se puede alcanzar con la aplicación de los campos de energía. Ok, gracias. Jorge, otra Sí. preguntita, por favor. Me llamó la atención el hecho de que el cultivo estaba encerrado, o sea, tenía un plástico cubierto, ¿no? ¿Esto depende del clima donde se encuentren o es
generalmente así que la producen? Bueno, ahí en particular depende de un modo de combatir los extremos del clima. Pero en el video que usted vieron de Dominica, donde Tom Salas expone su huerto, ahí, por ejemplo, él tiene un verdadero bosque en su jardín, es tan variado que tiene, digamos, las mismas plantas se apoyan entre sí. No necesita de este tipo de protección. Cuando se usan túneles plásticos e invernaderos, normalmente se debe a que se pretende estabilizar el clima. Pero no, eso depende mucho también de la tecnología que se esté aplicando y de la región. Incluso hay que considerar que conforme el paso del tiempo, algunas plantas prácticamente ya se han automodificado o han evolucionado en sí mismas para que sean óptimas en las condiciones de invernadero, porque van acumulando en su memoria y en su semilla la programación a la cual han estado sujetas. Entonces, hay que conocer qué tipo de semillas contamos, porque para el éxito, por ejemplo, de un cultivo hidropónico, hay semillas que específicamente deben ser sembradas en el cultivo hidropónico. Bueno, volviendo al tema de las semillas, pues es muy conocido que son como las hijas de una planta madre. También las semillas tienen muchas formas que les permite o facilita el desplazamiento, sea a través del viento, del agua. Hay semillas que son capaces de nadar todo un océano de un continente a otro por su forma física. No se sumergen en sí mismos. Entonces, este tipo de semillas tienen su forma para permitir ese desplazamiento que puede durar meses. Y también usan el viento, los animales, los insectos, y asegurar de este modo la supervivencia de la especie. El ser humano también es un gran diseminador de semillas y algunas veces utiliza mal ese proceso y termina modificando la ecología natural de un ambiente, y esa modificación no siempre puede ser la mejor. Las flores normalmente es parte del proceso reproductivo de una planta, y muchas plantas a través de sus frutos también tienen el proceso reproductivo. La naturaleza, pues en ese sentido, ha sido lo más creativa para ayudar a las plantas, no solo a sobrevivir, sino a reproducirse exitosamente. En tal sentido, nosotros debemos entender que no son caprichos. Hay una inteligencia que la podemos llamar incluso divina, detrás de cada elemento vivo que ha sabido adaptarse y convivir con las condiciones de cualquier sistema. Y en particular, por ejemplo, la flor de diente de león. Yo me di cuenta por un juego simple que cuando uno le sopla, todas las semillas tienden a volar, pero me di cuenta que ellas se orientan y evitan caer sobre el cemento y van directamente al área donde está el suelo, incluso soplándoles a un nivel bajo como para que por fuerza gravitacional obligadamente caigan sobre el cemento. Ellas terminan elevándose. Si hilamos un poquito profundo en cómo puede producirse eso, es muy posible que ellos
puedan identificar las semillas del diente de león, los iones que existen en la atmósfera y utilizar esos iones para perseguirlos y poder elevarse. Entonces saben utilizar muy bien los campos levitacionales cuando ellas necesitan ganar altura hasta conseguir ir a caer en un terreno donde pueden germinar. Entonces, se mantiene una línea de comunicación viva, energética, entre las plantas a partir de su germinación. Y las flores de insectos también están muy conectadas. Es muy posible que la producción de miel de abeja, las abejas, digamos, avivan completamente la germinación de la flor de eucalipto. Quiere decir que, para decirlo en palabras como muy sencillas y muy comprensibles, el eucalipto se predispone como que la abeja viene como a hacerle el amor, por decirlo así. Entonces produce más flores y como consecuencia para producir o atraer más abejas, entonces produce más aroma y más miel. Entonces la conexión de la vida es completamente integral. Las semillas son formas también propias de los GANs. Por eso también tienen un nanorecubrimiento y pueden soportar largos periodos de tiempo sin afectarse. También rechazan ciertos microorganismos que pueden afectarles en la mayor cantidad de los casos. Las semillas pueden mantenerse sanas por sí mismas, excepto que encuentren condiciones adecuadas para que se produzca su deterioro. Una semilla tiene un ojo que se llama radículo por donde va a germinar la planta. Tiene el cuerpo que es el cotiledón y una cubierta que es la cutícula. Normalmente esta cubierta es un nanorecubrimiento. También tiene un campo magnético y gravitacional integrado. La fuerza de campo magnético y gravitacional específica de cada semilla está en su capa exterior. Y esta intensidad de campo le protege de los ambientes. Quiere decir que actúa tal cual un domo energético a pequeña escala. De suerte que el principio que vemos en la semilla y en todos los objetos energéticos es similar al que se crea cuando se crea el domo energético que protege el cultivo a través del aporte de los campos de energía proveídos por el agua de plasma. Entonces, estos campos de protección energética son los que tiene la semilla en sí mismo y que nosotros de manera artificial, por así decirlo, podríamos implementarlo usando la tecnología del plasma. Entonces, cuando la semilla entra en contacto con el agua a través de la humedad del suelo, es cuando estas ya pueden germinar. El campo de fuerza del agua es un factor que conecta absolutamente con todo. El agua en sí mismo es capaz de demostrar todos los principios de la física clásica y cuántica a la vez, ya que posee un campo de energía magnética y gravitacional igual a 18. Y es el agua prácticamente el punto de expansión de nuestra energía
que puede llegar en el caso a salir del cuerpo. Eso sería motivo de otra charla, pero el hidrógeno es un punto de conexión que tenemos con el universo y nosotros somos un 67% de agua. Por lo tanto, a través de la expansión de la molécula de agua, nosotros podemos, mediante ciertos ejercicios, incluso salir de nuestro cuerpo físico. Y entonces la energía del agua coincide con la intensidad del campo energético de la cutícula y se comienza un proceso de interacción. Ya que el campo del agua es un poco superior al campo de la semilla, esta se abre para permitir la germinación. Empieza el agua a ceder sus campos de energía a favor de la semilla para equilibrar los dos campos y crear la armonía que inicia el proceso de germinación. Es ahí el punto de inicio del arranque del crecimiento de las plántulas, y el agua también descompone los elementos nutricionales para que la plántula tenga su primer alimento no precisamente en el suelo, sino en la condición de energía de la semilla. Es por eso que podemos ver germinar semillas en pisos completamente encementados. Eso se debe a la presencia de los campos de energía. El oxígeno en el agua es gravitacional y eso hace que pueda expandirse y finalmente termina por romper la cutícula y facilitar el proceso de emergencia del germen. En el interior de la semilla los GANs están en estado seco. Cuando estas se exponen al agua, entonces se expanden y pasan desde el estado de la materia sólida al estado de nanogases. Y es en el estado en que se abren y empiezan a manifestar sus campos de energía. Algunas semillas en sí mismas, por su forma física, por sus colores, pueden expresar por sí mismas sus campos de energía de tal suerte que se usan incluso para sanación. En algunos casos de los pueblos de la Amazonía, de acá, de mi país, existe una cultura al respecto y sirven incluso para proteger de energía a los niños, porque cuando los niños, por ejemplo, caen en el piso o en el agua, ya reciben un impacto que es de energía, y esa energía o a la cual llamamos el susto o el espanto, permite abrir un agujero de gusano por el cual seres energéticos negativos pueden entrar y enfermar a una persona. Entonces se usan esas semillas como un medio de protección. Quiero decir, en otras palabras, todos estos males que se consideran supersticiones realmente existen. Y la posibilidad de protegerse a través de una semilla o un ser vivo que es capaz de crear un freno en estos procesos de afectaciones también existe, porque la semilla es un campo de energía y puede transmitir su campo de protección a otro ser vivo. Entonces tenemos en la semilla como GANs, y en la radícula, que es un hoyuelo que está presente en la mayoría de semillas, es por donde va a brotar y va a germinar. Dada la interacción de los campos,
de energía que están entre este punto y el resto de campos de la semilla. Con la combinación con el campo del agua, finalmente proporciona la diferencia de potencial entre los dos campos, lo cual conduce al crecimiento y desarrollo de la planta. También esto sucede con una yema de huevo, con un huevo. Es una fuente de información y es la energía la que provoca el desarrollo de esta célula base, es la que provoca que encuentre todas las condiciones para poder desarrollarse y por lo tanto provocar el aparecimiento de un ser vivo. En este sentido, debemos entender que una vieja discusión mecanicista que pretendía establecer qué era primero el huevo o la gallina, no tiene nada que ver con la realidad, porque lo que primero antecede ante todo es la energía. Y entonces son los campos magnéticos y gravitacionales, en el caso del huevo, el agua que se encuentra en la yema, que conlleva el crecimiento y el desarrollo del pollo. Y como hemos explicado, el agua es la clave para el desarrollo de las semillas, mucho más si se trata de un agua energizada. Y existen muchas formas en que el agua puede capturar a través del paso por un núcleo energético y convertirse en agua estructurada al punto de facilitar transportar toda la energía en sí misma y entregar a todos los objetos biológicos. Pero cuando el agua es modificada por el plasma líquido de los diferentes tipos de GANs a través del remojo de las semillas, entonces estamos dándole un vigor energético adicional a las semillas y esas plantas, una vez que germinan, ya tienen en su memoria, en su historia, se podría decirlo de otro modo, la existencia de este programa y por lo tanto tienen mayor posibilidad de crecer completamente sanas y saludables. ¿Alguna pregunta? ¿Aportación? Jorge, yo estoy haciendo germinar semillas de culantro. Les puedo hacer pasar por los, ¿cómo se llaman los GANs? A las semillas. Se puede enjaguar en el agua de GANs. En las Se 4 que puede, usted nos dio, Jorge. sí, también se puede incluso no enjaguar. El asunto es que esté influenciada por el campo de energía, porque nosotros tenemos que entender que esta energía es capaz de pasar por el cristal del envase. Es decir, es una energía tan sutil, tan fina, que igual atraviesa muros incluso. Y por lo tanto va a influenciar sobre la semilla, pese a que no necesariamente esté enjaguada. Lo que debe siempre es, de cualquier forma, estar bajo la influencia de la energía. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Adelante, Estrellita. Yo podría hacer una pregunta. Según explicó, la función del agua principal es romper esa coraza que tiene la semilla. O sea, digamos que ese es el efecto, la función principal estaría en permitir
el flujo de energías, porque hay que entender que el agua, cuando está en contacto con cualquier elemento, siempre va a tener un intercambio de electrones, protones, neutrones, porque cumple la función de una electrolisis pasiva. Eso es lo que realmente pasa en realidad dentro de un reactor electrolítico pasivo como en la formación de los GANs. Quiere decir que, influenciada por el campo de energía de los distintos elementos que forman los electrodos o las placas, entonces el agua empieza un proceso electrolítico sin aporte de energía externa. Y ahí se forma un campo de energía de los miles de átomos, de electrones que están transportándose del un polo al otro, porque existe una pequeñísima diferencia de potencial entre en este caso, pongamos el ejemplo del cobre, entre el cobre nano recubierto y el cobre desnudo, o entre cualquier otro elemento nano recubierto y desnudo, va a establecerse una pequeña diferencia de potencial. En este caso, la semilla tiene un potencial. El agua tiene otro potencial en términos de energía. Entonces, cuando se establece una diferencia de potencial, uno de los dos elementos por las propias leyes de la energía tiene que ceder a favor del otro. Uno da, otro recibe. Y entonces, en ese sentido, la función es de intercambio de energías, pero cuyo efecto finalmente es que permite prácticamente la ruptura de la cutícula de la planta. En determinadas condiciones energéticas particulares, ciertas semillas necesitan de condiciones especiales, sea calor, frío o temperatura ambiente normal, si no, no pueden germinar. Hay semillas que germinan bajo condiciones de hielo, y entonces cada cual tiene su característica y requerimiento de energía específico. Entonces el proceso de germinación debe ser bien conocido o estudiado antes de iniciar un proceso de siembra, porque podemos estar, en otras palabras, ahogando a la semilla inútilmente y provocando, en vez de su germinación, su muerte. Y ese tipo de fracasos implica simplemente que no hemos estudiado o no hemos conocido los requerimientos específicos del tipo de semilla que pretendemos manejar. Perfecto, la pregunta iba enfocada a el agua, pero como usted mostró en el dibujo, las gotitas de agua, ¿qué sucede? ¿Qué efecto tiene el agua que pasó por los GANs, que ya lleva la energía de CO2 o el CO, por ejemplo, ¿no? ¿Va a romper mejor esa coraza o va a interactuar también con la parte interna de la semilla que tiene campos magnéticos gravitacionales? Hola. Sí, es inestable la conexión a internet en este momento. ¿Se te cayó? Sí. Repito, si quieres. Sí, por favor. Al ver el dibujito con el agua, las gotitas de agua alrededor de la carcasa, quedó claro que el agua oficia de generador de la destrucción de la coraza. Pero el agua que está sometida a los GANs, ¿mejora esa rotura? ¿Mejora otras cosas de la semilla? ¿Qué efectos se han estudiado sobre eso? Mejora o acelera el proceso de intercambio energético. Digamos que no existiese los GANs de por medio, de todas maneras va a haber intercambio energético. Correcto. Pero al existir los GANs, este intercambio va a dinamizarse mucho más.
¿Afecta porque solo la hay coraza mayor o cuerpo. afecta a la parte interna de la semilla? Al alma de la semilla. Digamos, desde el punto de vista de la energía, afecta absolutamente a todo, Está perfecto. Sí. incluyendo la creación de un programa. Ujú. Muchas gracias. Encantado. Buenas noches. Buenas Buenas. noches, tengo una pregunta. Un semillero que ya está germinado y está listo para traspasar a bolsas. ¿Qué proceso se le puede hacer? ¿El riego o qué proceso se le puede hacer para fortalecer esas plantas, esas plántulas? Bueno, si dispone del agua plasmática, sería ideal una microaspersión con un aparato que le permita rociar, o sea, casi como vaporizar el agua sobre las hojas. Esto va a crear un ambiente de energía. Las plantas siempre están buscando la energía. Y el ambiente de energía no es que se energetiza solo ese momento. Ya se vuelve todo una constante energética. Y por lo tanto, las aplicaciones pueden ser con cierta frecuencia una vez cada 15 días. Ajá. Directamente a la hoja, no a la tierra. Prácticamente es casi a la atmósfera, como una llovizna muy diminuta, como rocío prácticamente. Si les llega a las hojas, ningún problema, porque no es un químico, no tiene ningún tóxico. Ok, gracias. Nada. Bien, si no hay más por el Buenas momento, noches. pasaríamos. Maru y Tulia, tiene levantada la manito, por favor. Gracias. Maru, buenas noches. Habla María Eugenia Salamanca Ya hice desde la pregunta, Colombia. gracias. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches, Sí, Jorge. buenas noches. Quiero hacer una aportación. Yo hice un experimento hace 2 años y medio con semillas de café nativo, acá de la montaña. Yo vivo en la montaña. Y lo coloqué en tubos de ensayo entre agua plasmática de CO2 y en otro entre agua plasmática de CH3. Por 10 días coloqué las semillas. Luego la llevé al germinador y luego pues hice todo el proceso de plantulación y sembré las plantas. Mi experiencia es que estas plantas crecieron muy fuertes. Nunca más he vuelto a ponerle agua plasmática porque me retiré un poco del tema, pero hoy tienen una cosecha muy linda y son plantas más fuertes que todas las demás que tengo alrededor. Entonces mi tema es que yo sí las metí directamente en el agua plasmática de cada GANS, digamos. Y ellas ahí hicieron su proceso de ablandamiento, digamos, durante 10 días. Muy bien, lo importante es entender que asumieron una memoria. Exacto. O sea, explicando de otro modo, en el universo todo es energía e información. Y a la vez entre energía e información son dos elementos así tal como existe el campo magnético y gravitacional. Y por lo tanto son fuentes de nutrición energética.
Si cambiamos el nivel de energía, se crea un programa. Ese programa es grabado en la semilla y la semilla va a crecer exitosamente porque asimiló la energía e información procedente de los GANs. Sí, exactamente. ¿Algo más o concluimos? Yo tengo infinitas preguntas, perdón. Pero según Keye, Mr. Keye, en mi entendimiento escaso, el ADN del ser humano es como el banco de datos de la información, ¿correcto? En las semillas, que yo no soy del rubro agricultura, ¿dónde es que se encontraría esa información? Si es que se puede saber. Bueno, entiendo que las semillas, las plantas también tienen sus propios códigos genéticos y de algún modo deben tener algo muy similar al ADN, no como el humano, en el sentido de que como estamos hechos de los mismos elementos, entonces hay un punto de compaginación, se puede decir, entre la energía de un ser humano con la energía de la planta. En ese sentido, por eso se decidió llamar a las plantas, las personas verticales, porque incluso también tienen un mundo emocional. Y ese mundo emocional sabemos que está compuesto de los mismos elementos que conectan la emoción del ser humano. Entonces, somos similares en algún modo, con sus diferencias desde luego, y por lo tanto las plantas deben tener su propio código genético. Y este debe estar grabado en las semillas, que es como su programa completo, ¿no? Hemos visto que muchas veces árboles gigantescos tienen semillas diminutas. Entonces, ¿cómo es posible que a partir de una semilla tan ínfima sean capaces de crecer estas especies tan grandes? Porque simplemente en esa pequeña semilla está grabada toda la información que se requiere para que esa vida pueda desarrollarse. Pero Carl Rivera haciendo, quiere intervenir, por favor. Es que es bueno, posible. sí. Adelante, Hola, buenas Carl noches. Rivera. Es la cuenta de mi mujer. Soy Damián Leiva. Buenas noches. Un gusto, compañero. Adelante, Damián. ¿Me escuchan? Se escucha claramente. Sí. Adelante, Sí, Damián. nos puede manifestar. Al parecer la conexión se dañó. Sí, Pero saqué el auricular. ¿Se escucha? sí, ahí le escuchamos, Damián. Adelante. Ah, el auricular era. Le hago una consulta. ¿Sabe que tengo una plaga en lo que es los cultivos de tomate? ¿Hay una forma plasmática de atacar lo que son las plagas? O sea, para no matarlas, sino darle otra condición a la planta. Ya que hablamos de plasma. Bueno, a mi entender, si el huerto está bien plasmatizado, simplemente no debería existir este tipo de factores adversos. Sí, no está tratado desde el principio el cultivo. Ya está empezado hace 5 meses y bueno, ahora viene un ataque completo. Si quieren le muestro una imagen de lo que tengo. Los tengo ahora, acá en el momento. Bueno, sí podría compartirnos. Ya le ponemos como anfitrión para...
Adelante, Jorge. Buenas noches. Sí, bueno, ¿qué podría yo decir al respecto? Es, en alguna de las charlas del señor Keshe, pude observar que se hablaba de entender las condiciones que la persona como individuo, por ejemplo, puede estar atravesando, porque lo que nos afecta a nosotros también les afecta a las plantas. Entonces hay que poner cierto nivel de atención en cómo nosotros como reactores también que somos plasmáticos, podemos por condiciones de cualquier orden, incluso por daños a través de terceros, estar afectando a los cultivos. Para explicarme de otra forma, nosotros podemos ser afectados por terceros y de esa forma, sin la menor intención ni conocerlo, podemos estar afectando todos nuestros cultivos. Yani tiene levantada la mano. Yani, adelante, por favor. Hola a todos. Hola, buenas noches, adelante. Buenas noches. Con respecto para las placas de las tomates que he visto en las fotos que has mostrado. El año pasado he tenido problemas, no yo, muchos aquí en Rumanía. Y algunos de ellos que me contactaron, le he podido ayudar para resolver la plaga sin necesitar sacar las plantas de tomates. Y ahí ya, aquí he utilizado una solución hecho con ortiga y aquaplasma de CO2. Es uno de los métodos. Y por ejemplo, esa solución se prepara con, tienes que recoger del campo o de donde sea un kilo de ortiga y lo pones en 10 litros de aquaplasma de CO2 ZNO. Y lo dejas por lo menos por una semana. Luego estás escurrir para obtener una solución que también le puedes utilizar para riegar y se utiliza 1 litro de esa infusión de ortiga con aquaplasma para 10 litros de agua. Pero no pulverizar, solo echar una cantidad, por ejemplo, aquí en el huerto donde he mandado yo esa solución, ha puesto como 300 mililitros de solución a cada planta, alrededor de la planta, no pulverizar las plantas. Y así pudo salvar un huerto muy, muy grande, con tomate, pepino y otras cosas, en especial los tomates. Eso quería aportar. Gracias. Y también si hay otra planta que se llama la cola del caballo, me parece que también así se tiene el nombre también. ¿Lo conoces, no? Sí, aquí en Ecuador están las zonas pantanosas, cerca a ríos. Oh, Sí, sí. sí existen. Entonces, si metes también en la solución, por ejemplo, pones un kilo de ortiga y añades también la cola del caballo, una parte, digamos 1/4 de kilo, y 10 litros de agua, plasma CO2 ZNO
aún es más potente. Ok, eso con al respecto al tomate. He puesto un link en chat con la estructura nano del agua. Y en esa video, el señor Kirsch está mostrando, diciendo que el oxígeno del agua es magnético, no gravitacional. Y así cuando podéis ver ese video, está explicando la estructura del agua y entonces comprendemos por qué la relación o qué hace aquaplasma con las semillas. Porque puedo compartir una cosa. He utilizado semillas modificadas, no químico, por naturaleza, por la polinización. Y me pasó una cosa que después de tenerlo 24 horas las semillas en aquaplasma de CO2, le he puesto para germinar. Y cuando empezaron a salir las frutas, al principio, por ejemplo, tenía tomates de color rosa. Y al final, la planta recobró su genoma original. Las primeras frutas fueron modificadas, pero las últimas que salieron, en un solo año, la planta revenió en su estado natural, normal, sin modificaciones. Y eso me pasó también con pepinos, con otras cosas. Así que lo que hace el plasma está ayudando a la semilla para revenir la genoma original. Gracias. Si Bueno, pudiera intervenir, tengo Tulia, por otra favor, pregunta. está pidiendo la palabra. Sí, Adelante, gracias. Quisiera como una explicación más amplia del procedimiento que utilizaron para revivir la planta que ya estaba muerta. Tengo un mandarino que está cayéndosele ya todas las hojas y quiero ensayar a ver si lo revivimos. ¿Aló? Jorge, ¿está por ahí? Sí, bueno, no está aquí, parece la persona que compartió esa experiencia para que pueda explicar. Dice, con pulseras de CO2 puede ayudar mucho alrededor del tronco de la planta, pero esta tecnología de las pulseras requiere prácticamente una clase especial que a futuro está dentro de las exposiciones que voy a presentar. Se coloca el GANS dentro de una manguerita. Ajá. Y esta manguerita rodea el tronco de la planta o puede también rodear las ramas y puede contribuir mucho a crear esta atmósfera energética que le podría permitir incluso resucitar, por así decirlo. Pero esto requiere una exposición aparte. ¿Podría aportar algo, por favor? Adelante. Ok, gracias. Yo he visto a Gianni que ha mostrado su jardín y también ha agregado infinitos a nivel de una cierta altura en el cerco. No sé si Gianni quiere hablar del tema, pero me parece que hoy, mirando la totalidad, creo que esos infinitos que transforman las frecuencias nocivas para la salud en frecuencias naturales son como un aporte más, me parece. No sé si quieren agregar algo. Y yo solicitaría, si es posible en algún momento,
hablar sobre la producción de los GANs de agua de mar. Los de CO2 y zinc los sabemos hacer, pero si se puede hacer una nota sobre otros GANs utilizados en esto, me gustaría. Muchas gracias. A mí una inquietud. ¿Usted quiere que hablemos aquí sobre el tema? ¿O usted quiere hablar sobre el tema? No, me gustaría si explican en algún momento, no sé si hoy o otro día, la producción de los GANs de agua de mar que hablaron hoy, y había algún otro, creo. Pero bueno, Ya, en otro momento, no sé si hoy o otro un momento. gusto. Le estoy Pero anotando. el CO2 y el Producción de zinc lo agua. sabemos hacer, creo que está en la wiki y eso. Pero a veces agregar conocimiento me parece que está bueno de gente que ha hecho, porque en los talleres hemos hablado de GANs de alimentos, de otros GANs, pero no del agua de mar específicamente. Y se me ocurrió la curiosidad de saber cómo lo hicieron. Gracias. Y también el Hormuz, ¿no? A ustedes. También el Hormuz, ¿cómo lo aplican, digamos? Listo, estoy tomando nota para estas inquietudes, ver cómo las vamos absolviendo. Hola, si me permites, puedo decir. Adelante, Yanni. Yo utilizo, he hecho GANs con el agua de mar, pero cuidado y mucha atención. He utilizado agua de mar y sosa cáustica 3%. Eso significa 30 gramos por litro de agua. He puesto la sosa, he calentado el agua del mar y le he puesto la sosa, ¿sí? Después se hace un precipitado como de color como el gas de CO2 CTNO, más o menos. Eso le he limpiado muy bien. Digamos, yo tuve que limpiarlo 9 veces para que me salga el pH normal y el ppm. Con lo que me ha quedado esa precipitación limpia, eso le he puesto en un reactor de CO2. He empezado un reactor y he puesto eso. También lo hago con las plantas, las hierbas, de ese modo, con muy buenos resultados. Así he utilizado el agua de mar, hecho con agua del Atlántico y mar Adriático, bueno, muchos más. Otro GANs que podéis hacer para las plantas si le encantan es el CO2, el poder de magnesio. Y aquí hay dos posibilidades. Uno, en vez de utilizar el sal normal, el sal de natrio, de sodio, se puede utilizar el sal de magnesio. Por ejemplo, nosotros aquí en Rumanía lo hacemos utilizando las bobinas de cobre nano y zinc. Y en vez de echar agua con sal, con sodio, hacemos 9% agua con sal de magnesio. Y eso da muy buenos resultados para las plantas. Gracias. Gracias, Yanni. Jorge, entonces ya vamos concluyendo la sesión. Muchas gracias. Creo que ya, si no existe otra participación más, quedaríamos pues para el próximo día martes a las 6 horas, hora de Quito, Ecuador, para seguir con estos conversatorios.
Muy buenas noches a todos. Gracias por la paciencia. Esperamos volver a verles. Muy agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Para las personas que quieran los links de los grupos, ahorita lo pongo en el chat. Y Gracias, yo quiero ver cómo me relaciono. A ver, ¿dónde está el chat? Ahí está. Ponen que tú tienes un canal en YouTube. A ver, Tiani ha puesto lo de YouTube. sí, tenemos un canal se llama, Cash Spanish. Me parece, también ahorita les pongo el link. También ahí hemos subido algunos videos. Vamos a ¿Y ver. el chat en Telegram tienen? Sí, ¿Me pueden facilitar? Gracias. ahí pusimos uno que es el de agricultura plasmática. Está en Telegram también. Ahorita pongo el grupo oficial. ¿Dónde está? Ok. Tenemos otro grupo también que es para hacer las copas de la vida. Y bueno, aquí te voy a poner Gracias. varios enlaces. Bueno. Estoy copiando. Ajá. Sí. Copiar los links, copia y pega. A ver. Bueno, Mira. con el celular no puedo. Este es un mensaje que aparece en el de la Copa de la Vida, pero no está el link de la Copa de la Vida. ¿Y qué es eso, la Copa de la Vida? Ok, este es un grupo donde estamos apoyando a las personas que quieren hacer una Copa, una Vida, la 1 y la 2, que es para tratar lo del el corona. Ya. Sí, entonces, okay. ¿Y esta @la_copa está en Instagram? ¿Está en Telegram? Ya. Ok. Acá al ladito le voy a poner Telegram para saber dónde buscar, porque ahora como hay tantas redes. Sí, mira, mejor copia este último. Ay, es que a lo mejor no me copia todo el Bueno, ya le chisme que copié de la tengo yo.